Buenas, hoy mi grupo y yo os vamos a presentar el comentario crítico. Mi grupo está formado por Raquel Pimentel, Gaspar Urbano, Alba Sánchez, Blanca Portilla y por mí, Adrián Rodríguez. En cuanto al índice, os vamos a hablar sobre el capítulo 5.5, Sociología del consumo cultural, y el capítulo 3.6, La historia de la gestión cultural. Buenas, soy vuestra compañera Blanca Portilla y voy a hablaros sobre el capítulo 5.5 sobre la sociología del consumo cultural. En este primer apartado veremos cómo el consumo cultural se ha convertido en un proceso social que incluye símbolos y signos culturales. El consumo desde la sociología clásica defiende cómo, a través del carácter simbólico y significativo del consumo, se puede llegar a transformar sociedades, bien construyendo nuestra propia identidad o determinando las relaciones sociales. Esto se ve reflejado en el valor que se les otorga a las marcas, llegando incluso a definir la personalidad y nivel adquisitivo de los consumidores. No es un simple proceso económico y utilitario, sino que también implica aspectos temporales y emocionales derivados sobre todo de las formas de consumo generadas a partir del consumismo. No solo satisface las necesidades, sino también el deseo. ¿Qué deseo? Nos preguntamos. Pues el de sentirnos integrados en la sociedad, a través de la aceptación que supone el consumo de marcas, que representan valores, modelos a seguir y estereotipos con los que encajar. Con lo cual, hoy una marca dentro de la sociedad es una fuente de significado. Precisamente esto genera en la sociedad actual una obligación ética de consumir para pertenecer a un grupo. Todo ello indica que el consumo se pone en práctica a través de la apropiación y utilización de objetos, con lo cual el individuo es lo que usa. El segundo apartado trata sobre la homogeneización de la cultura, del cual hemos reflexionado mi grupo y yo. La comunicación dirigida hacia las grandes masas ha supuesto una estandarización de todos los procesos comunicativos, económicos y sociales, produciendo así una homogeneización cultural y del consumo, un aspecto bastante criticado por la Escuela de Frankfurt. Por otro lado, cabe destacar las consecuencias de la soberanía étnica que supone la homogeneización cultural. Estas quedan de manifiesto con los casos de expoliación de los museos europeos, como el del Louvre, el de Pérgamo o el British Museum. ¿Por qué tienen la Puerta de Babilonia en Berlín? Muchas de las obras y hallazgos que exponen estos museos no les pertenecen, sino que fueron robadas durante la época colonial. A partir de entonces se comienza a instaurar la supremacía blanca, con la que se establece como norma lo europeo y occidental, para definir el valor del arte. Esto limita las referencias, las posibilidades de desarrollo y el reconocimiento a otras culturas. Según el enfoque estructuralista, los gustos, prácticas y consumo cultural están directamente relacionados con las clases y los estatus sociales. Para Weber, la jerarquización social está ligada con los recursos económicos, de manera que las clases sociales se dividen según la adquisición de bienes. Cuanto mayor es el consumo, mayor es el estilo de vida y el prestigio social. De esta forma, son las clases altas las que, motivadas por perseguir la distinción, imponen nuevas formas de consumo, que acaban siendo imitadas por las clases más bajas, dando lugar a las modas. Por tanto, se deduce que las modas son un fruto intencionado del poder que acaba con la distinción y unifica a todos por igual, sin olvidar que se trata de una forma de subordinación y reafirmación de las clases, debido a que aquellas con mayor nivel económico serán siempre las pioneras y serán los grupos a los que les resulte más asequible seguir las modas. Más aún en la actual sociedad tan cambiante en la que predomina lo nuevo, el usar y tirar, fruto del consumismo, y que deja fuera de este sistema a todos aquellos que no se pueden permitir llevar este acelerado ritmo de vida. A pesar de ello, también cabe mencionar cómo son las fuerzas de poder las que hacen creer que las altas clases tienen poder sobre las clases bajas, cuando en la realidad todas las clases están dominadas bajo un pensamiento y modelo de vida unificado. El objetivo es imponer una distinción social para construir una identidad única y, en definitiva, conseguir controlar a la sociedad. Pues yo voy a hablar sobre el habitus. Pierre Bourdieu afirma que la clase social de origen del individuo se ve condicionada por una serie de gustos y preferencias de consumo. Se produce una afinidad entre relaciones sociales y consumo cultural. Dependiendo de cada individuo y su clase social se tendrán unas aficiones determinadas. Un caso que lo ejemplifica es el publicado en el estudio Journal of Cultural Economics, que determina que la clase intelectual o cultural se decanta más por las obras teatrales dramáticas, siendo este de un 31,5%, con mayor predisposición a pagar más por una obra teatral, mientras que la clase Pues ahora voy a hablar sobre el omnivorismo cultural. El omnivorismo cultural defiende
que los gustos no son el factor que diferencia las clases existentes, sino que una de las distinciones más importantes recae en la oferta y la posibilidad de seleccionar productos de consumo cultural entre una gran propuesta actual. Esta teoría se divide en 4 categorías: la alta cultura, la cultura popular, la amplitud y la extensión de los gustos. En la actualidad, la sociedad sufre grandes transformaciones en multitud de aspectos, como en el ámbito ideológico, cultural, político u otro. Esto provoca una transformación de consumo cultural de las personas, centrado en los gustos individualistas y alejado de la influencia de la tercera. Esta teoría tiene varias críticas. Una de ellas puede ser que en la actualidad siguen existiendo desigualdades económicas y vitales que provocan que exista una notable distinción y carencia de derechos en las clases existentes. Las clases altas, al poder acceder a multitud de tipos de consumo, influyen en las clases inferiores. Y otra crítica es que el omnivorismo cultural señala a las clases altas como la única activa, abierta y curiosa con respecto al consumo cultural se refiere, presentando a las clases bajas como pasivas ante los movimientos culturales y que se resignan ante las limitadas posibilidades de las que poseen. Ahora, Harold Wilson, propulsor del enfoque dado sobre el omnivorismo, sobre la capacidad de elegir productos culturales entre una amplia y variada oferta, en sus estudios demuestra que los grupos sociales con un nivel educativo alto no sienten rechazo hacia la cultura de masa, sino que son consumidores de la misma. En España podemos poner el ejemplo de la alta audiencia que tienen los programas que todos conocemos como Sábado de Luz, Socialite, que están sentados en la prensa rosa y tienen alta audiencia. Aquí podemos ver un gráfico con la máxima audiencia que tienen en un día. Esto significa que las audiencias tienen que los programas tienen mucho tipo de audiencia. Concluimos destacando que la evolución conceptual del término consumo ha provocado un cambio social y cultural en la forma de consumir. Actualmente, a partir del consumo se pretende construir una identidad para proyectar una determinada imagen que condiciona las relaciones y actitudes en la sociedad. Por ello, se determinan algunos enfoques referenciales del consumo, del que destacamos el estructuralismo y el individualismo. Desde el estructuralismo, el consumidor se refleja como pasivo y dominado por los poderes y estructuras sociales. Todo ello plantea una cultura de consumo unificada y homogénea, sin personalidad pero globalizada, y difundida gracias a los medios de comunicación y la publicidad en mayor medida. Este enfoque apela a un consumo cultural íntimamente relacionado con la sociedad de clases, mientras que el enfoque individualista parte de la soberanía del cliente y de la existencia de algún tipo de autonomía para establecer que el consumidor es capaz de crear diferentes tipos de gustos culturales sin depender de la influencia de las altas esferas. Es el acceso universal de la cultura el que ha permitido generalizar y elegir el consumo de distintos tipos de actividades según las preferencias individuales. Sin embargo, desde cualquier perspectiva sociológica siempre se aboga por una distinción entre los grupos sociales, bien por el nivel económico, por su posición social, gustos o preferencias. En definitiva, el concepto de consumo depende más del propio deseo que de la necesidad. La sociedad actual siente el deseo de pertenecer a un grupo, de construir una identidad y generar una imagen a través del consumo, y con este cambio conceptual nace el consumismo como eje central de la vida de la mayoría de personas, adquiriendo un carácter simbólico y significativo. Análisis crítico del capítulo 3.6. En 1931, gracias a la proclamación de la Segunda República, se mejoró el nivel académico y se permitió el acceso a la cultura a grandes sectores de la población española. Aunque la cultura había estado reflejada en las leyes anteriormente, no fue hasta 1979 cuando se implementó el Departamento de Cultura. De hecho, se consideró como el año en el que nace la figura y concepto de gestor de cultura en España. En los años 80, como reacción a la opresión de la dictadura de Franco y la censura que trajo consigo, se originó un movimiento contracultural llamada la movida madrileña. ¿Qué provocó el cambio en la cultura? Pues el cambio en la cultura lo provocó el fin de una dictadura, la implementación de un sistema democrático y la posterior aprobación de la Constitución del 78. El sistema de bibliotecas se remonta hacia el año 1743, año en el que se reflexionó acerca de las bibliotecas públicas y su forma de fomentar la lectura entre la población, recalcando la importancia de implementar bibliotecas en todas las ciudades de España. En 1812 se instaló un Plan Nacional de Bibliotecas Públicas en la Constitución del 12, aunque nunca se llegó a implantar.
Años después, en 1847, se creó la Junta Superior Directiva de Archivos, dependiente del Ministerio de Galicia y Justicia. En 1858 se instaló un cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios, que fueron los primeros gestores culturales en España. Y por último, en 1869 se creó la Ley de Institución Pública de Ruiz Zorrilla. Aunque hubo mucho empeño, no se acabó la analfabetización en el país, ya que la gestión de la cultura no era la óptima o no había los medios suficientes para poder implementar una buena red de bibliotecas por toda España. Debido a la implementación de Internet, el uso que se le otorga a las bibliotecas actualmente ha variado bastante, pues no se utilizan como fuente de conocimiento. Los carnavales son unas fiestas con bastante notoriedad en distintos países. Su origen, según varios historiadores, se remonta a 5.000 años atrás. Por un lado, se habla del nacimiento de esta festividad en la antigua Roma y por otro lado, los historiadores sitúan esta festividad en Grecia con los festejos para venerar a Dionisio. Es decir, que existe bastante desconocimiento del origen de esta fiesta. Según Intermundial, actualmente contamos con distintas fiestas relacionadas con los carnavales, como los carnavales de Venecia, los de Río de Janeiro, los de Santa Cruz de Tenerife o los de Cádiz. Es una fiesta que ha perdurado en el tiempo, fruto de la tradición, pero de la cual no conocemos el motivo. Por lo tanto, se celebra sin realmente conocer lo que estamos celebrando, de manera que se convierte en una fiesta meramente tradicional y banal. Hay un gran desconocimiento cultural que existe en general en la sociedad actual y de cómo no se impulsan medidas para poder evitarlo. Buenas. Después de la lectura y el análisis crítico, nos planteamos de forma grupal que cómo sería la gestión cultural en Málaga. Según Benito Navarrete, el director del ICAS, los proyectos no solo pueden ser del Ayuntamiento, de la Junta o de la Diputación, sino de la ciudad en su conjunto. Málaga es el modelo de gestión cultural municipal a seguir. Por otro lado, Joaquín Laguna, jefe de servicio de administración de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, otro equipamientos museísticos y culturales, declara que la gestión cultural en España cada día se está especializando más profesionalizada, gracias a programas formativos específicos, en lo que se ha incluido temas propios de gestión empresarial, como lo referimos a la comunicación, elaboración y gestión de proyectos, presupuestos, producción o gestión de los públicos. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de la gestión cultural en distintos museos de Málaga. En primer lugar, contamos con el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Su gestión cultural la lleva la empresa Gestión Cultural y Comunicación S.L. Para el Centro Pompidou y la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, la gestión es adjudicada a la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. En tercer lugar, contamos con el Museo Carmen Thyssen. Este museo cuenta con una gestión bastante distinta, ya que interviene una fundación. Tenemos una parte de servicio privado, que son los miembros de la Fundación Thyssen, y después tenemos de manera pública a los miembros del Ayuntamiento de Málaga. En cuanto a las conclusiones, llegamos a una reflexión sobre la financiación de los museos y cómo esto afecta su gestión. La cultura es un bien público. Esto crea una polémica por el cambio de modelo de financiación. Antes estaba basado mayoritariamente por subvención pública, esto es un modelo dominante en España o en países mediterráneos, pero ahora se acerca más a un modelo de financiación mayoritariamente privado, como lo puede ser como en Estados Unidos. Nosotros abogamos por una financiación mixta, para que la cultura se beneficie de las ventajas de cada uno. Esto lo apoya la autora Marta Rey, que afirma que la mejora de los incentivos fiscales es una necesidad, pero no es suficiente. Si la financiación pública masiva ya no es una opción, tampoco tiene sentido adoptar como meta la financiación pública cero. La filantropía institucional y el mecenazgo empresarial, aun siendo conveniente su fomento, significa en los países occidentales una fuente de financiación minoritaria. Por tanto, hay que aspirar a medio plazo a un equilibrio entre financiación pública y privada. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha empeorado muchísimo más la situación que había con la cultura. Esto ha dado a protestas sociales, como la de la Unión de Actores en abril de 2020, que fue un apagón de redes sociales durante 48 horas. El Ministerio de Cultura y Deporte y la Junta de Andalucía realizaron como propuesta ayudas económicas para apoyar el sector cultural. El Ministerio de Cultura y Deporte manifiesta: el derecho de acceso a la cultura y el derecho de la producción cultural
Son derechos constitucionales que el Ministerio debe fomentar y las administraciones públicas deben apoyar. Muchas gracias por ver nuestra presentación y os recordamos que todas nuestras presentaciones estarán subidas a YouTube.